Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el día domingo 13 de septiembre del año 2020 se va a proclamar en la misa el Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Dice lo siguiente. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey y suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas, lo agarró del cuello y casi ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo al Señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Bien, quiero iniciar esta explicación de este texto del Evangelio según San Mateo con el último párrafo, que de acuerdo a lo que nos narra aquí la Escritura, pues ese último párrafito que está en el versículo 35 ya no hace parte de la parábola, o ya no hace parte de la analogía, de la comparación que empezó a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Eso está en el versículo 23 de este capítulo 18 de San Mateo. En el verso 23 dice: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Es decir, les voy a contar algo cómo es el reino de los cielos. Les voy a contar algo de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Les voy a explicar a qué se parece el reino de los cielos. Y es cuando narra este episodio del hombre que fue perdonado por su Señor, etc. Lo que ya leímos. ¿Cómo termina este texto que no hace que este pasaje en este versículo 35 de este Evangelio según San Mateo capítulo 18 termina con una frase de Jesús? Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué es lo que el Padre de Jesús hará de lo mismo? ¿Qué? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno no perdone de corazón a su hermano. Es decir, así como el Señor, de esa analogía, de esa comparación, de la narración que el Señor estaba contando, que como se enteró que ese siervo que él tenía no perdonó al amigo una deuda ínfima y no hizo lo que su Señor hizo, que le perdonó la deuda, y además de eso pues no lo hizo esclavo ni le vendió a su mujer ni nada de esas cosas, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Y la deuda era de muchísimo dinero en comparación de esas poquitas monedas que le día el amigo a este hombre
cruel. Entonces, así mismo actuará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser, hay una salvedad, a no ser, es decir, hay un condicionamiento, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, si tú perdonas de corazón a tu hermano, el Señor te va a perdonar a ti. Es que por eso cuenta esa historia. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Llamó a un empleado y lo iba a vender a él como esclavo, su mujer, sus hijos, sus bienes, porque le debía muchísimo dinero. Y llega este hombre y se arrodilla frente a su rey y le dice: perdóname la deuda, mira, dame un tiempo que te lo pagaré todo. El rey sintió compasión de él, lo perdonó, no lo vendió y le perdonó la deuda. Porque le puede haber dicho: ok, está bien, no te voy a vender como esclavo, ni a tu mujer, ni a tus enseres, nada de esas cosas. Está bien, listo, no hay problema. Pero más pagando poco a poco la deuda, porque es que es muchísimo dinero, pues, ¿cómo crees? No hizo eso. Le perdonó todo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey y suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Además de dejarlo libre, le perdonó la deuda. ¿Y por qué hizo eso? Porque el hombre le pidió perdón. Cuando uno le pide perdón a Dios, Dios perdona. Y va en consonancia con lo que le decía Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. ¿Por qué 7? Porque el número 7, dentro del contexto judío, que es el contexto bíblico, implica plenitud, totalidad. Y el Señor le dijo: no solamente 7, sino 70 veces 7. Eso significa, hombre, todas las veces. Si te piden perdón, perdona. Y entonces empieza a narrar cómo es el reino de los cielos. Mire, Pedrito, tú me estás preguntando que cuántas veces tienes que perdonar. 7 veces, pues no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Y para que me entiendas, te voy a contar lo siguiente. Mira cómo funciona el reino de los cielos. Entonces había un rey y empieza a narrar. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quiénes son los servidores o los empleados? ¿Quiénes son? Nosotros. Nos vamos a morir. Y resulta que aquí pedimos perdón. Y el Señor perdona. Porque nos arrodillamos, porque nos postramos, porque reconocemos a Dios que perdona los pecados. Y el Señor, Dios, perdona, porque nos ve postrados, nos ve arrepentidos y perdona. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el reino de los cielos? ¿Qué es lo que pretende toda esa realidad del reino de los cielos? Cuando Dios reina en nuestro corazón, cuando Cristo Jesús reina en nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que quieren? Que así como ese rey perdonó la deuda a ese empleado y lo dejó libre, además de dejarlo libre, no le cobró ni un solo centavo, así mismo Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué hizo este empleado cruel? Pues todo lo contrario de lo que hizo el rey con él. No le perdonó la deuda a un amigo. Por el contrario, lo metió a la cárcel. Y la deuda que debía el amigo era muchísimo menor que la que este empleado debía al rey. Entonces le dieron a conocer al rey esa injusticia, esa actitud tan mala, tan egoísta. Y entonces pues y lo castigó. Cuando el rey se enteró, entonces dice: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Eso es lo que tenías que hacer y no tuviste. Entonces, ¿qué dice este rey? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara la deuda. Y llega nuestro Señor Jesucristo, una vez terminada esa narración del rey y de los empleados, Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. ¿Qué? Lo mismo, se va a enojar
y nos va a meter a un lugar de castigo hasta que paguemos toda la deuda. Lo mismo hará. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si tú no quieres que el Señor tome esa actitud de justicia, entonces debes perdonar a tu hermano. Este texto es bastante fuerte y como estamos en una atmósfera de la misericorditis y el falso evangelio, vamos a mirar si nos toca en esta parte o simplemente nos hablan del perdón. Estoy casi seguro, y usted se va a acordar de mí, querido amigo católico, que con este texto se va a obviar esta última parte, no se va a tocar. ¿Cuál parte? Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Y qué es lo mismo? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos y para que pagara toda la deuda. Así mismo. Esa parte seguramente la van a obviar. Así como obviaron las parábolas que venían en bloque, la del tesoro, la de la perla y de la red. Contaron las dos primeras y la última no, porque la última se habla perfectamente que la red escogía peces de toda clase. Y llegó el momento en que los pescadores iban separando los peces buenos de los peces malos. Y los peces malos los pusieron en canastos y los peces buenos pusieron en canastos y los peces malos los pusieron en lugar para ser quemados. Esa parte olímpicamente, pero olímpicamente, se la comieron los obispos y algunos sacerdotes. ¿Por qué no tocaron esa parte de la parábola? ¿Por qué simplemente, por qué si la del tesoro encontrado en un terreno y la de la perla? ¿Por qué eso? Porque es más fácil hacer la homilía. Cristo es nuestro tesoro, Cristo es la perla, Él es la riqueza nuestra. ¿Y por qué? Y la de la ¿por qué no cuentan eso? Pues ya veré. Y tengo que decir estas cosas, así me torne antipático, pero es que es así porque se está engañando al pueblo de Dios. Se está engañando al pueblo de Dios. Es como esos retiros que se inoculó allí la maldad y la gente actúa de buena fe. Actúa de buena fe. Pero están prácticamente sedados, dopados por esos retiros donde te hablan bellezas. Esos retiros de grupos de iglesia, llámese como se llamen, pero todos funcionan más o menos lo mismo, unos 3 días enclaustrados, otros 3 días en otros lugares, pero son retiros donde les hablan bellezas, Cristo te ama, Cristo te quiere, la experiencia, que no sé qué, que sé cuándo. Y lo más importante es que el compromiso, lo que viene después de salir del retiro, el retiro es el Tabor. El encuentro con el Señor, con toda su gloria, todo su esplendor, donde es maravilloso y piensa uno en hacer ahí, poner 3 tiendas, como quería Pedro, porque es estupendo estar allí en el Tabor. Es que es maravilloso estar en el Tabor. Pero no nos gusta ir al Calvario. Y entonces en los retiros nos hablan del Tabor, pero nos hablan del camino que conduce al Calvario. Esto que dice aquí, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero? Eso implica esfuerzo, tener compasión del que nos ofende, tener compasión del que nos insulta, tener compasión del que nos maltrata. Eso implica un camino hacia el Calvario porque es una renuncia. El Señor termina diciendo, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar de corazón al hermano, eso cuesta, hermano. Eso es Calvario. Eso es caminar con una cruz. Eso es recibir azotes. Porque nos insultan, nos ofenden, nos persiguen, nos traen de aquí para allá, nos excluyen, nos calumnian y uno tiene que perdonar. Eso es Calvario, eso es cargar cruz, eso es negarse a sí mismo. Y la cuestión es esta: perdonar de corazón a su hermano, de corazón, perdonar de corazón a su hermano. No es perdonar a medias, de corazón. Y perdonar es un proceso. Y como es un proceso, es un caminar. De cargar cruz, de negarse a sí mismo, de seguir a Cristo Jesús para que vaya sanando y vendando las heridas. Eso cuesta. No, pero
Personas que solamente les nombran el Tabor, les nombran lo estupendo, que Cristo es maravilloso, que tengo un Cristo de poder y un Cristo de victoria y de colores y aleluya, hermano, qué bonito. Cristo te ama, Cristo te quiere, que reconoce que Cristo no sé qué dice. Y toda la gente se entusiasma y se alboroza y aplauden y cantan. Pero no les dice, sí, hermano, pero saliendo de aquí, por favor, mire lo que le viene. Y entonces deberían tomar todos los textos que implican carga cruz, camino angosto, sacrificio, sangre, vituperio, persecución. Eso deberían hacer un retiro también de eso. Sale la gente toda entusiasmada del retiro, llegan a la casa y encuentran al esposo bigotudo haciéndole mala cara. O al hijo marihuanero que ya le insultó a la mamá. O a la quinceañera atrevida que ya se le pararon los pelos porque no la dejó salir con Felipe, su novio. No. Que prediquen esta partecita. Usted se va a acordar de mí si obvian esa partecita. ¿Cuál partecita? Se la recuerda. Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermano, si tú no perdonas de corazón a tu hermano, el Señor Jesús, el Padre del cielo, nos lo advirtió. Jesús nos advierte que el Padre de los cielos va a actuar lo mismo que actuó este rey. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, va a actuar así: siervo miserable, yo te perdoné de toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿Te acuerdas cuando fuiste al confesionario que hiciste tal vagabundería? Y lloraste y pediste perdón frente al sacerdote y yo te perdoné. ¿Te acuerdas? Y no una vez, sino todas las veces que fuiste arrepentido al confesionario y yo te perdoné. Incluso cuando lloraste tu pecado, cuando estabas totalmente deprimido, abatido y que no encontraste un sacerdote, yo ahí te había perdonado también. Porque tuve compasión de ti. ¿Y cómo es posible que tu hermano que viene a pedirte perdón a ti y tú lo rechazas? ¿Cómo pretendes eso? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Que yo sí te perdone y que tú no perdones? Eso no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hará lo mismo? Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial. ¿Qué es lo mismo que hará el Padre Celestial? Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable. O lo que le dice, siervo miserable. Ahora con la falsa misericordia, no. Dios no hace así. Él no dice miserable. Él dice, hijito mío, ¿qué te pasó, papito? ¿Por qué actuaste así? No. Lo mismo. Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Eso hará el Padre, lo está diciendo Cristo Jesús. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con todos ustedes. Con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hay que perdonar de corazón y eso implica caminar un viaje prolongado desde Tabor hasta el Calvario. Hay que perdonar. Siempre que nos pidan perdón. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Es un hecho. Que nos vengan ahorita con esas homilías insulsas, superfluas, no. El amor del Señor. El Señor ama, perdona. Perdona siempre. Ama siempre. Está con nosotros. ¿Sí? Y qué maravilla. Y la última partecita, ¿por qué se la comió? Porque se la quiere comer. Así como se comieron olímpicamente, pero olímpicamente, deportivamente, la parábola de la red, que pescó toda clase de peces, pero fueron separados los buenos de los malos. Hay que hacer énfasis en lo malo, en lo negativo. Es que hay que ensayarnos. No. Hay que enseñar la palabra del Señor. Si hay 3 parábolas, narro las 3 parábolas, cuento las 3 parábolas y hablo las 3 parábolas. Aquí nos hablan
de cómo es el reino de los cielos y cuento solamente una parte y la otra la obvio, eso no es honesto, eso no está bien. No se trata de meternos en lo malo y simplemente recalcarlo. No, no, no. Simplemente leer el texto, lo que aparece ahí. La verdad de Cristo Jesús. Perdonemos, porque el Señor nos perdona. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.